constitucionalistas, el doctor Óscar Urbiola y el doctor Francisco Eguiguren, para que nos ilustren con su análisis de la situación, de lo que viene pasando y de las consecuencias que esto tendrá para el funcionamiento de la Junta Nacional y el sistema judicial en el Perú en general. Doctor Urbiola, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Primera reacción a mitad de camino, porque se ha votado sobre 3, estamos votando sobre 4. Faltan todavía 3, respectivamente la señora Zavala, el señor Ávila, pese a que ha renunciado, pero igual se había sometido a una consideración su inhabilitación antes de la renuncia, y el señor Sonberry, que en ese momento era miembro, ahora pasó a ser accesitario por la entrada del señor Falconi, y Sonberry ha venido a reemplazar al señor Ávila, que renunció. Su opinión entonces sobre lo que llevamos viendo en esta sesión parlamentaria. Fernando, a estas alturas creo que está claro que el Congreso de la República, autorizado por el artículo 157, puede considerar una interpretación también con un ingrediente político, pero sin dejar de lado la razonabilidad y proporcionalidad. Ha considerado falta grave, ¿no?, la interpretación que se ha hecho respecto del artículo 156 sobre el límite de edad que contempla la Constitución. Y también queda claro que esa es una facultad del Congreso de la República que tiene un gran porcentaje de decisión política, a tal extremo que precisamente por ese carácter hemos visto que el único requisito para poder concretar esto es la votación calificada que exige el artículo 157, es decir, más de los 2/3 del número legal de congresistas, que no se ha alcanzado ya en las 2 votaciones siguientes y solo en el de la primera votación correspondiente a la señora Tello. Inés Tello Iñeque, sí. Así es. Entonces, creo que bueno, el Congreso no ha dejado de ejercer esta facultad y lo ha hecho con un criterio político, obviamente, del cual no se puede desligar. ¿Qué cosa quiere decir exactamente con criterio político? Es que hay una diferencia entre el criterio con el que se hace una interpretación, por ejemplo, de normas de carácter penal, civil, con el criterio de carácter político que se aplica generalmente con un criterio de oportunidad. Pero lo que quiere decir no me gusta cómo piensas políticamente, no me gusta que estés contra el fujimorismo o por el fujimorismo, por la izquierda o contra la izquierda. No. Porque hemos visto algunos congresistas, sobre todo de Perú Libre, que dicen que hay que acabar con los caviares y que la motivación es esa. No me refiero a ese componente político, me refiero en todo caso a una interpretación política de una carta política que es la Constitución. A eso me refiero. Incluso el ¿Qué tema... es lo que había que interpretar? ¿Por qué la interpretación respecto de la edad por ejemplo, se vuelve un tema político? Respetando, como respeto yo al doctor Samuel Abad, por ejemplo, que ha hecho una interpretación, digamos, sistemática, acudiendo al artículo 155, me parece, o 155 respecto al periodo constitucional de 5 años, creo que no es correcta esa interpretación por cuanto para el caso específico de la Junta Nacional de Justicia, y es el único caso en la Constitución donde se establece una edad límite. ¿Para qué la edad límite? El punto es para los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Para entrar o para permanecer? Para ser. El ser es una cuestión permanente. El estar es, en todo caso, transitorio. El ser es permanente, es esencial. De tal manera que eso no ocurre, por ejemplo, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, donde incluso más allá de los 70 años... 75, sí, se pueden quedar. No, se pueden quedar, porque además hay una razón, no hay suplentes en el Tribunal Constitucional. En el caso de la Junta Nacional de Justicia hay suplentes y además, ahora, como ha dicho la misma Constitución establece una edad límite. Y eso es lo que ha tratado de ¿Está usted de interpretar. acuerdo con esa lectura de la Constitución, señor Eguiguren? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Óscar? Un gusto estar contigo. Yo también. A ver, yo no puedo ocultar que mientras venía a la televisión tenía una gran sonrisa y quisiera dármela acá. Estoy muy contento y me río, porque el país
no ha terminado esta historia, ¿no? Media atropellada por momentos. Pero la maniobra política de un sector conservador del Congreso, que está desatado. Junto a Perú Libre, ¿eh? No sé si lo considera conservador también usted. Son marxistas-leninistas. Así dicen, sí. Hay gente que está políticamente polarizada y desatada en el país. Y están haciendo lo que quieren con las interpretaciones de las normas. Yo creo que el tema, si bien he escuchado, acabo de hablar con Samuel Amata, felicitarlo por su magnífica presentación, el tema es opinable. O sea, yo puedo, como lo estaba haciendo en este caso Oscar, se puede construir las dos interpretaciones y las dos tienen algún cierto asidero. Lo que no es aceptable, ni como principio ni en nada, es que cuando sobre un tema pueden haber más de una interpretación razonable, admisible, tal vez una mejor que otra, tal vez una más coherente que otra, ¿no? Pero no puede ser que cuando se adopte una posición que no es ilegal, que no es inconstitucional, es discutible, califiquemos eso como una infracción, como una conducta punible, porque el juicio político es una sanción política, es punible. Yo cada día me he convencido más, recuerdo lo que decía Valentín Paniagua, que era un acérrimo enemigo de haber incorporado en la Carta del 93 la capacidad de sanción política por el Congreso y de destitución. Él estaba en contra. Yo hoy estoy convencido que tenía razón. No es bueno que un órgano político, compuesto por políticos y guiado por las pasiones y los intereses políticos, tenga en sus manos la posibilidad de decidir sobre una destitución o una sanción. O sea, una cosa es la censura, que es política, y otra cosa son sanciones de implicancias como estas. Para eso está el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Dicho esto, entonces, yo creo que era un despropósito de un sector del Congreso derribar a la Junta de Justicia. Y no le ha salido, lo cual me pone muy feliz. Porque le hace daño al país esa interferencia en órganos constitucionales autónomos, que el poder político quiera avasallar a otros en momentos en que tiene en su cabeza que la Junta tiene que elegir o renovar a autoridad del sistema electoral. Permítame justamente ir al Congreso para ver los resultados del voto sobre Antonio de la Asa. Retomamos con usted, una cosita sobre eso. Sí. Adelante, por favor, desde el Congreso. Lo hemos interrumpido para tomar nota de que hasta el momento, al menos, el doctor de la Asa ha sido liberado de la... ¿Perdón? Antes dos, pero ahorita en este instante, ahora mismo en este instante, el señor Antonio de la Asa no se obtuvo el número de votos necesarios, 27, para inhabilitar. Pero usted... No, yo decía, ¿por qué afirmo tajantemente, tan enfáticamente, que esta es una maniobra política del Congreso que no ha obtenido, al parece, su objetivo? La Junta de Justicia está en el último tramo de su mandato, ya va a terminar. Esta decisión, discutible o no, sobre la edad de la doctora Tello de Ñeco y de continuar o no, ocurrió hace poquito, que fue elegida, hace 4 años. 4 años, o hace un tiempo empezaron, 3 años después mueves un tema. Si el Congreso consideraba que esta era una oscuridad, una laguna, ha tenido un montón de años, simple y llanamente, para sacar un proyecto, para aprobar una ley, que no es que sea retroactiva, que aclarara que una causal de vacancia es alcanzar la edad. Lo podía haber hecho el Congreso, tampoco lo hizo. No es causal de vacancia, hay una lista específica. Claro, por eso digo, 27 pero en la que no figura la edad. Así es, pero si se interpreta que la edad es un requisito de entrada y de permanencia, como ocurre en muchos casos, si hay una, y la norma no lo ha dicho, si tú lo quieres instituir, lo apruebas como ley. Ellos tienen la sartén por el mango. Acordémonos que hace algunos meses quisieron vacar de manera express, destituir de manera expresa a la Junta. Hubo tal reacción que eso se paró y vino este proceso de juicio político. Y no de antejuicio, de acusación constitucional para juicio político, porque no hay una imputación de contenido penal, porque no es delito. Entonces, ¿cómo una conducta que no pueden tipificar como delito dicen, no, es que es infracción constitucional? De acuerdo. ¿No? Entonces, Señor me parece muy grave que si hubieran tenido éxito. Su reacción ante lo que nos ha dicho el doctor Eguiguren. Bueno, en este caso, en la misma ley orgánica, el artículo 18 establece que puede ser vacado cuando no se dan las condiciones para el desempeño del cargo. Y obviamente, el haber sobrepasado la edad de 75 años
ya no presenta las condiciones para ejercer el cargo. Pero no está en la lista de las razones de vacancia, están tipificadas en el reglamento de la Junta y no figura el tema de la edad. Más bien ese es uno de los argumentos que ha escrito el doctor Abad, al que usted hacía referencia, diciendo que si lo hubiéramos expulsado por esta razón, hubiéramos ocurrido nosotros. Es una interpretación, pues, es una interpretación. Si la Constitución establece como edad límite los 75 años, el que llega a sobrepasar los 75 años ya no está en condiciones de ejercer las funciones. Y si quieres te puedo leer el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice: los que por algún motivo se encuentren impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo pueden ser vacados. Es una causa de vacancia. Pero es un principio artículo 18, artículo 18 dice: vacancia. El miembro de la Junta Nacional de Justicia vaca por las siguientes causas. Inciso H. Los que por algún motivo se encuentren impedidos de ejercer las funciones inherentes al cargo. ¿Cuáles son las condiciones inherentes al cargo que señala no la ley orgánica? La repite la ley orgánica, la Constitución. Pero, Óscar, esa es un poco la petición de principio, porque yo puedo estar de acuerdo contigo y me puede parecer coherente. Creo que las dos cosas son sostenibles, pero no podemos asumir como un principio que eso esté en la Constitución, porque la Constitución no dice que es hasta los 75 años de edad. Lo que dice es que es un requisito para acceder. Yo puedo entender que se puede interpretar, pero no es que la Constitución resuelva el problema. Pero si la Constitución, y es el único caso en la Constitución donde para la Junta Nacional de Justicia se especifica que la edad límite es 75, pero usted reconoce que hay constitucionalistas que piensan de manera diferente. Por supuesto. Y personas respetables, personas por supuesto, enteradas. Como respeto a Samuel Abad, y no lo van a meter preso. Como respeto a Francisco, pero esa es mi interpretación. En el momento en que se eligió a la señora Tello, el señor Blume, que usted respeta igualmente, ¿no? Sí. Dijo que ella debía ser consciente que se le estaba eligiendo no por 8 meses, sino por 5 años. Claro. Y el que presidía la comisión que la eligió, el señor Walter Gutiérrez, en su calidad de defensor del pueblo, tomó juramento a ella por 5 años y le pidió que se comprometiera. Sí, pero entonces, esos juristas no pensaban como usted. Pero se han rectificado después. Blume. Exacto. Del otro no sabemos. Walter Gutiérrez, yo no sé que se haya rectificado. No sé. Blume. El doctor Blume sí se ha rectificado y yo creo que las funciones de la Comisión Especial, que en ese momento estaba integrado, entre otros, por el doctor Ernesto Blume Fortini, que es un excelente constitucionalista y a quien también respeto, no es, en todo caso, una interpretación del artículo 156 de la Constitución, simplemente una pregunta que le formula a la postulante, que en este caso es la señora Tello, y que no puede en ningún caso puede ser considerado como una interpretación que es obligatoria de observar. No, nada. Pero nada Fernando, hay un punto que es importante que salió en algún momento, creo, en la exposición en el Congreso. A ver, por eso insisto, este es un tema opinable y no se puede sancionar a personas por una opinión que es posiblemente válida. El punto es importante. A diferencia de todos los ejemplos que han señalado algunos, que por ejemplo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y podemos seguir en los militares, en la Cancillería. Al llegar a determinada edad, los trabajadores pasan al retiro. Pero hay un dato importante que se ha señalado. En todos esos casos, la permanencia en la función es hasta llegar a una edad. Es hasta llegar a una edad y te jubilas. Porque no es un tope. En cambio, el Tribunal Constitucional es un nombramiento de 5 años. No es carrera. La Junta de Justicia es un nombramiento de 5 años y sin reelección, igual que el tribunal. No es carrera. Entonces, no comparemos supuestos de carrera, donde por edad te jubilas, y es una ley natural, de supuestos de nombramientos a plazo fijo explícito. Eso no me lleva a decir que es descabellado sostener que al cumplir la edad pueda establecerse que te vayas, ¿ah? Pero lo que digo es, no se puede argumentar que es exactamente igual la situación. Porque si no, y vamos pues a un principio de igualdad, ¿por qué los señores magistrados del Tribunal Constitucional se podrían quedar después de 75 años? ¿Cuál es la razón de los 75? ¿Que están muy viejos? ¿Que estamos muy viejos? Pero porque si la persona está, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué en el tribunal si te puedes quedar
Y si estás lúcido, si no estás enfermo, si no estás incapacitado, ¿por qué en la Junta te tienes que ir si te han nombrado por 5 años? Pero hay suplentes. En el Tribunal Constitucional no hay suplentes. Claro. Y es más, la ley orgánica del Tribunal Constitucional los obliga a permanecer en el cargo hasta que porque no hay suplentes. el Congreso de la República elija a los sustitutos. Usted lo sabe bien porque se quedó más, ¿no? Sí, y esto Tenido 2 periodos casi. adicionalmente exige que tome posesión el elegido por el Congreso, porque aún nombrado por el Congreso, y si no toma posesión, el magistrado que ya tiene periodo vencido tiene que seguir en el cargo. Y acuérdate, Francisco, del caso Ríos, Sí, que fue nombrado por el Congreso y no tomó posesión, porque hubo un cuestionamiento. Podría haber pasado con otros que, nombrado por el Congreso, como también fue el señor, el que nombró justamente, que dio lugar a la disolución del Congreso, del Congreso anterior, que fue nombrado y que era pariente del señor Ortiz Ceballos. Fue también constitucional a propuesta de no Pedro Echea. tomó posesión. Pero, Oscar, y tuvo que algo continuar. para los constitucionalistas que están preciados y hoy en día por otra rama del derecho, el famoso test y principio de proporcionalidad. Tú le reconocías a Fernando que es un tema opinable, Así es. que no está resuelto con nitidez ni en la Constitución ni en ninguna ley. Entonces, lo primero que se afirmaba y yo afirmaba, adoptar una interpretación que puede ser discutible, incurres en una sanción o en una infracción, pero 2, lo más grave. Pero estos señores del Congreso le imputan o querían hacerle una inhabilitación de 10 años, el máximo constitucional, 10 años para no poder ejercer función pública a una persona por la opinión que ha tenido. Óscar, tú has estado en el tribunal, mañana un Congreso radical de cualquier tendencia, fanático o ignorante, no le gusta una sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, destituye a sus miembros porque puede y lo inhabilita por 10 años porque discrepa la interpretación. O sea, ahí no hay sistema judicial, ahí no hay independencia ni separación de poderes. Ese es el atropello del poder y del poder bruto. Señor Urbiola, antes de que tome la palabra, quiero hacer saber que acaba de votarse una reconsideración del voto que ha tenido lugar sobre Aldo Vázquez. De manera que el segundo voto que ha tenido lugar sobre quien fue el primer presidente de la Junta Nacional y que actualmente es un miembro y vicepresidente, será reconsiderado a pedido por lo menos de la bancada de Perú Libre, sino también de Fuerza Popular. Están evaluando la reconsideración. O sea, lo que se ha votado es la reconsideración. Evaluarla, discutirla, debatirla. Exactamente. Sí, claro. Sí, la prueba O sea, es que no admitir votar. la reconsideración. Eso Primero se se admite y luego, si se aprueba si hay- la y si reconsideración, hay argumento, se va a una nueva votación. Se va a una nueva votación y se anula la que ya hubo. En fin, en eso estamos. El Una señor raya más Eguiguren al tigre, sigue pues. riéndose. Es que es una raya más al tigre. Este Congreso da lástima. Es un desprestigio para el país. No por eso tiene 80 y tantos % de desaprobación. Yo estoy de acuerdo con que ojalá traiga luz al país la bicameralidad. Sí, pero ese ya es el sabemos, otro tema. yo sé que Ese es es lo otro que tema se quiere importante. comentar, pero claro, pero que todos lo hacen tan mal, o sea, todos lo hacen tan mal, ¿no? Que claro, la gente cree que volver a la bicameralidad era algo tan sencillo como cambiar un artículo y decir, ya no hay 2 cámaras, no hay una, ahora hay 2. No. Volver a la bicameralidad, que a mí me parece, ojalá sea mejor que lo que tenemos, ha sido cambiar como 50 artículos de la Constitución. La cuarta parte de la Constitución se ve modificada y ahí pasan muchas cositas escondidas, ¿no? Porque claro, ya está la reelección parlamentaria. Yo he estado en contra de la eliminación de la reelección parlamentaria. Yo creo que es buena la reelección parlamentaria y que el pueblo decida, pero lo metieron camuflado. Doctor Eguiguren, en un instante lo hemos comprendido. Vamos a escuchar en el Congreso qué está pasando respecto. Estábamos hablando sobre alturas constitucionales, señor Urbiola y señor Eguiguren, como la bicameralidad, y bajamos a tierra con un hecho concretísimo, como es que se ha votado hace unos instantes, pero algunos congresistas, insatisfechos con el resultado, quieren y logran que se vote otra vez. Su opinión sobre ese incidente. Bueno, es un procedimiento parlamentario la reconsideración. Pueda que se ratifique la votación inicial o pueda que se supere y se apruebe la inhabilitación, que es una sanción bastante drástica. Hay quienes opinaban de que primero debía aprobarse o la vacancia o no, la destitución y como sanción adicional o accesoria la inhabilitación. Pero
en materia parlamentaria, la inhabilitación es mucho más grave que la destitución, porque la destitución es apartarlo del cargo. En cambio, la inhabilitación tiene una duración de 10 años. Podía haber sido una temporal, ¿no es cierto? De menos años, o una llamada de atención, podría ser. Pero creo que ahí se ha debido graduar. Se ha debido graduar esta sanción, que es la inhabilitación es más grave que la sí, sin duda. destitución. Ahora, respecto a esta reconsideración, ¿cómo la interpreta usted? ¿Cuál es su reacción como ciudadano y como...? Bueno, es una práctica parlamentaria, la reconsideración, y eso ocurre no solo en el Congreso, en los sindicatos, en cualquier organismo colegiado. La reconsideración de un acuerdo, si se plantea dentro de los términos y bajo las condiciones que establece el reglamento del Congreso, se tiene que tramitar, no se podría rechazar. Sobre la reconsideración. Como estamos conversando aquí, o sea, la reconsideración es un procedimiento, es una posibilidad, es un procedimiento parlamentario, pero a ver, como estamos conversando aquí, no hemos escuchado cuál ha sido la fundamentación, ¿no? Porque la fundamentación no puede ser no me gustó el resultado, ¿no? La fundamentación puede ser que podría haberse computado mal algún voto, que un presente votó y no se computó, ya, ese tipo de cosas, claro, ¿no? Pero reconsideración, en este caso, en un tema, esto es, otra vez, sería tan burdo. Pensemos que una persona, yo como profesor, le tomo examen y el alumno públicamente da el examen y lo oyen otros, no es que solamente lo escucho yo. Y llegamos a la convicción de que el alumno ha hecho lo necesario para aprobar. De repente con las justas, pero ha aprobado. Y entonces yo voy a decir, no, hay que reconsiderar este examen. A ver, vamos a hacer de nuevo el examen, ¿no? O decir, te vamos a fusilar. ¿Dispararon y no te matan? No, fallaron, no. Vamos a reconsiderar, pues vamos a disparar. Oye, aquí se está jugando, como estamos conversando, acá se está jugando la vida personal y profesional de personas. Imponer 10 años de inhabilitación, cuando, como decía Óscar, se han podido, ya, incluso los que quieran sancionar, yo creo que no había mérito, pero los que quieran, algo más ponderado. Se está jugando 10 años y tendríamos que saber cuál ha sido el fundamento. El fundamento no puede ser, vamos a pensar mejor o vamos a amarrar votos por lo bajo y ahora sí ya tenemos los votos y votamos, pero no sabemos cuál ha sido la causa. Si es una falla técnica, si hay una incertidumbre del resultado, puede ser, pero si es un desacuerdo con el resultado y a ver, pensemos de nuevo y votemos de nuevo y juguemos de nuevo, es como decir, perdí, ya, quiero volver a jugar, ya, dame una nueva, voy a volver a jugar. Eso Entre tanto, quiero precisar que se ha solicitado también una reconsideración del primer voto sobre Inés Tello. De manera que es probable que se discute. Por eso te digo, Fernando, qué modo de hacer las cosas tan bochornosamente mal. O sea, esto no va a quedar bien. Cualquier resultado va a estar en entredicho. ¿Por qué se hacen las cosas tan mal? O sea, o por qué son tan políticamente tan torpes, que están tan desenfrenados, que quieren hacer las cosas al caballazo. Y no se dan cuenta que lo vemos todos, lo vimos, y que la gente tiene opinión. Y por eso piensa del Congreso. Lamentablemente, el Congreso, base para la democracia representativa, está como está. Por cosas como esta. Por cosas como esta. Ya sabemos que la experiencia de los congresistas que hoy integran el Congreso de la República ha sido pues nula por el hecho de que ha ido gente que no tiene ninguna experiencia ni tránsito por sistemas democráticos como el que pretendemos nosotros proteger, ¿no? Sí. Lamentablemente. Ahora, la reconsideración es un pedido que está sujeto también a votación, es decir, no se va a una nueva votación si es que no se aprueba la reconsideración. Y parece que se ha votado la reconsideración. Sí. Que se ha admitido el debate, ¿no? Exactamente. Y hay otras reconsideraciones como la de Inés Tello, aparentemente la de Tumialán también. Y eso ocurre también no solo en este tipo de procedimientos sancionadores, sino también en el ámbito legislativo. Cuando se aprueba una ley, hay un plazo para plantear una reconsideración de la aprobación de ese dispositivo. Pero es un tema de reflexión. De reflexión. ¿No? Una sanción no se reflexiona.
Ya se reflexionó desde hace meses. Eso. No, Uno por eso, llega, hay que votar sí o no. Si tú ya votaste, una cosa es reflexionar mejor una ley por el debate ulterior, por su impacto, y es razonable, porque es una elaboración legislativa. Pero una sanción va pues contra todo principio que si alguien ya se salvó, vas a llevar la votación y ahora de repente lo sancionas. O al revés, ¿no? O sea, no es serio, porque estás... Salvo que haya habido, como digo, razones técnicas, de certificación de votos o esto, ¿no? Podría haber sido también el caso, que no está confirmado, de que haya votado un miembro de la Comisión Permanente. Como Bueno, es el caso ciertamente sucedió con el señor Luna. Claro. Vamos a ver si es que esa es la razón por la que se ha presentado. En todo caso, yo quisiera, para dar un poco de aliento, que nos digan por qué creen ustedes que la bicameralidad nos ayudará a subir un poco el nivel del Congreso y sus prácticas. Bueno, primero porque va a elevar la representación, aun cuando no en los términos que yo hubiese deseado, reformando el sistema de elección de la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, en circunscripciones más pequeñas, uninominales. Se ha mantenido el de la circunscripción y una elección proporcional. Se mantiene en el Senado una elección en una parte en distrito electoral nacional y una proporción menor en función a las regiones o departamentos. Va a mejorar porque, bueno, estamos aumentando de 130 más 60, 190 representantes. Va a mejorar en cierta forma el nivel de representación que desde el 92 cayó de 240 entre senadores y diputados, 180 diputados y 60 senadores, se fue primero a 100 y luego a 115 y luego 130, ¿no? El Perú hasta este momento tiene la relación habitante o elector representante más baja, diría yo, en el mundo. No, Estados Unidos es mucho menos que nosotros. Hay 800 parlamentarios para 300.000 pero habitantes. eso otro sistema, pues es un sistema federal. El Congreso americano es mucho menos pero que en sistemas republicanos... Pero tienen congresos estatales. Tienen los congresos estatales. Gobiernos regionales con consejeros. No, exactamente. Pero como Congreso Nacional, claro, el porcentaje de los ciudadanos que están representados es mucho menos. Pero es un sistema federal, Fernando. Hay que establecer las diferencias. En cambio, el sistema republicano lo podemos comparar con Bolivia. Sí. En Bolivia creo que tiene 44.000 por representante y el Perú tiene cerca de 275.000 por habitante. Es decir, es una barbaridad. Y yo creo que ahí está la razón por la cual estos frentes de defensa que surgen como núcleos de protesta y que nadie sabe quién los promueve, y porque alguien mesiánicamente se autocalifica como jefe o presidente de un frente de defensa, son precisamente el resultado de una escasa representación donde el pueblo no se identifica con sus representantes. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación, que estos frentes autotitulados de defensa de una región son en parte consecuencia del vacío generado por la escasa representación del Congreso Nacional? Y del Poder Ejecutivo y, claro, y debilidad del propio gobierno regional. Así es. Cada vez que hay un conflicto social con estos temas a veces agrarios, mineros, ¿qué exige la gente? Que vaya el ministro, que vaya el presidente de la República. Rara vez vemos a veces algún presidente regional se compromete en el tema o se pone de costado, pero la gente no vaya porque siente que ahí no hay capacidad de decisión, que ahí no hay capacidad de representación. Pero yo creo que, a ver, creo en la bicameralidad, lo he sostenido muchas veces, incluso ante el Congreso, invitado con Óscar y otros colegas, ¿no? Pero, a ver, creo en que puede ser mejor la bicameralidad por dos razones. Una, porque creo que la bicameralidad en un país como el nuestro resulta mejor y porque va a dar más representatividad, tenemos infrarrepresentación, todo lo que le ha dicho. Pero partiendo, porque siempre hay que partir del diagnóstico, porque el Congreso unicameral que tenemos desde que se instauró ha ido en picada, es un desastre. No hay mucha cosa buena que recordarle. O sea, la crisis de los partidos políticos coincide o se refleja también en el descrédito del Congreso. Entonces, si el Congreso unicameral
está como está. Ya no puede hacer todo tampoco. Claro, entonces pensemos en una fórmula de mejora. Pero ¿Puede hay la muchos bicameralidad países hacerlo? donde un Congreso unicameral funciona. Bueno, Sí. son países pequeños, Países centroamericanos. pequeños. Son países pequeños. Israel. Son países pequeños. Bueno, es otra cultura, un nivel cultural No, también. mucho además, más nuestra elevado. tradición ha sido Bicameral. mayormente. Salvo Muy- 1867. Dos momentos. constituciones, la de Entonces- 1867, que tuvo una vigencia de 6 Sí, meses, no claro. más, y la de Y- 1993. claro. No, entiendes que tiene ya una vigencia de 31 años. Claro, Exacto. pero, Está camino a ser pero una de vamos a las más nuevas. razones, ¿no? ¿Por qué se abandonó la tradición bicameral? Lo dijo Fujimori, ¿no? Así es. Porque dijo, eran 240, como dijo Oscar, pasaron a 100 con el proceso constituyente y luego a 120, la mitad. Dijo, porque cuesta menos, porque son menos y se decide más rápido. Pero esa fue una mentira, Francisco, y te voy Sí, a porque decir. no, costó mucho más. ¿Sabes cuánto ganaba un yo sé. diputado y un senador? Sí. 1.200 soles, Sí, que era el claro. equivalente a $1.000. Sí, sí. Y el Congreso Constituyente Democrático Sí, sí. que convocó Fujimori ganaba el equivalente a $10.000. Sí, y luego diez se veces más. bajó. Por eso, pero el argumento fue menos gente, cuesta menos, que fue mentira, Sí. y decide más rápido. Ese no es pues un argumento. No. Entonces, la bicameralidad, ojalá traiga más representatividad, más madurez, mejor selección, pero ojo, sigue en manos de los partidos o esas cosas que hay ahora. necesita cómo otras- se postulan. ¿Otro, Chinita? Otras medidas, otras Por ejemplo, reformas. ¿cuáles son otras? La ley de partidos políticos, las ¿Qué hay que elecciones. mejorar en la ley de partidos políticos? Bueno, que la ley garantice la existencia de partidos con ideología, con cuadros bien establecidos, que permitan que los partidos políticos puedan ofrecer al electorado cuadros, ¿no?, dirigenciales y candidatos que están certificados no solamente en preparación, digamos, intelectual, sino fundamentalmente cívica y moral. De acuerdo, permítanos regresar al Congreso, por favor, donde continúan las decisiones por tomarse respecto a los miembros. Entre tanto, habíamos desplazado el tema hacia por qué el Congreso tiene tan mala aprobación, por qué ha decaído tanto el nivel de nuestra representación política, y usted había contestado que en parte tiene que ver con los partidos. Así es. Y había comenzado a formular sus ideas sobre lo que habría que hacer para permitir que en nuestro país hayan partidos verdaderamente representativos de los sectores con una visión de país. Así es, que tengan una ideología, que tengan cuadros debidamente formados en todos los niveles. Un ejemplo es el Partido Aprista, lo que fue Acción Popular en su momento, el Partido Popular Cristiano, que prácticamente no tienen presencia en este momento en el Congreso de la República. Es decir, Acción Popular tiene una pero o múltiples. es decir, No sabemos si solo una. Es la caricatura de Acción Popular, la que está ahí, no es Acción Popular. De tal manera que eso es importante, que también se pueda revisar y modificar, y también elecciones primarias. Y por otro lado, yo considero que la bicameralidad, además de coincidir con Francisco en el sentido de que esto va a mejorar la representación, el nivel de representación, siempre he dicho, y lo dije cuando hice mi tesis doctoral sobre retorno a la bicameralidad, en el año 2000, que la existencia de bicameralidad en un país democrático genera la existencia de 3 cámaras. Y esas 3 cámaras, que seguramente ustedes me preguntarán cuáles son. Claro, la de diputados y la de senadores, pero cuando diputados aprueba un proyecto de ley y tiene que pasar a la de senadores, hay una tercera cámara, que es la opinión pública, que son los medios de comunicación, que requieren ese interregno para que se forme una opinión, ya sea favorable o contraria a lo que ha aprobado diputados. Pero que Y los eso congresistas toman en cuenta la opinión pública. ¿Quién? ¿Está usted seguro que los congresistas Bueno, al toman en menos cuenta la opinión pública? ya tenemos un ejemplo cuando en diputados se aprobó la ley de estatización de la banca. El proyecto en senadores prácticamente se desdibujó. ¿Por qué? Porque se generó una corriente contraria en la opinión pública, abanderado por Mario Vargas Llosa y toda una corriente, porque el pueblo se pronunció en favor de la defensa del derecho de propiedad que iba a ser afectado con esta ley de estatización. Entonces, ese es un ejemplo. Y no lo estoy tomando de otro país, lo estoy tomando de lo que ha pasado en el Perú. En el año 87. Así es. 87. Es que
esa aprobación en diputados y la aprobación y la revisión en senadores permite esa oportunidad. El proceso legislativo no es una fábrica de salchichas donde metas carne y sacas la salchicha. No, es un proceso reflexivo, donde tiene que haber un momento de, podríamos decir, de tregua para reflexionar sobre si lo que se ha aprobado es correcto o no. Porque el error legislativo genera muchos perjuicios, es costosísimo. Ahora, usted está pensando en términos de error, antes de darle la palabra al señor Eguiguren, pero acá hay un problema de impunidad, porque un porcentaje elevado de los congresistas que están votando sobre temas judiciales son ellos objetos de investigaciones y de imputaciones. Acá la gran paradoja es que el justiciable está estableciendo las condiciones sobre la justicia que se debe ejercer sobre ellos. Su opinión sobre este tema, señor Eguiguren. A ver, reiterando aquello de que ojalá la bicameralidad ayude, cumpla las potencialidades, sí advirtamos, y que no deja de resultar preocupante para un esquema democrático y representativo, que dos medidas que, como el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria, que quizás los especialistas respaldamos como necesarias, han sido dos medidas que hace poco, en referéndum, tuvieron un rechazo popular, ¿no es cierto? Entonces... Hace 6 años. Sí. El Congreso ha podido por fin aprobar el retorno a la bicameralidad. Ojo, ha ratificado en segunda votación ahora, pero antes ya habían habido varios intentos de aprobaciones, las habían aprobado, y cuando correspondía llevarla a referéndum, porque había ganado, pero no pasaba... el número necesario para prescindir. Nos olvidamos y un añito después, lo que fuera, volvieron a votar con algunos ajustes. O sea, necesitaban lograr los 2/3 para obviar el referéndum, ¿de acuerdo? Ya lo consiguieron ayer. Pero muy transparente no es, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver con la representación popular, ¿eh? O sea, sacarle la vuelta al referéndum popular, porque saben que el pueblo lo va a rechazar. Con la reelección parlamentaria, que yo creo necesaria, pasa lo mismo. La meten en el paquete. En nombre del retorno a la bicameralidad, metes la reelección parlamentaria. Otra vez, sin referéndum. Ya, qué malo. Eso te indica el nivel en que anda nuestra representatividad política. Pero sigamos, el tema de partidos. Yo creo que no sé qué se puede hacer, ¿no? Ya algunos autores han escrito, yo me acuerdo que alguna vez hace años terminé una conferencia diciendo habrá que pensar en una democracia sin partidos. En el Perú ya no hay partidos. Los partidos clásicos ideológicos o han perdido su inscripción y están queriendo volver. Ya no hay partidos ideológicos mayormente. Ideológicos no ocurre en el Perú. No, esto es bastante general. Pero hay grupos organizados que hacen política. Sí. Con objetivos claros y con jerarquías que yo voy a esto porque, por ejemplo, salía en la conversación de ustedes que parte de la reconstrucción es volver a partidos con ideología. Y eso es lo que prácticamente ha desaparecido. Yo miraba temprano el recuento de las votaciones en el Congreso para el retorno a la bicameralidad. Y me llamó la atención la cantidad de grupos parlamentarios que hay. 24. ¿Cuántos empezaron? Se sigue dividiendo. Y el colmo es que hay un numeroso grupo que se llama no agrupado. Sí. Entonces, 24. Un Congreso pulverizado, ¿qué explica esta pulverización? ¿Por qué no hay partidos? ¿Qué une a estos grupos? Caudillos con ansias o de figuración política, clientelismo, ganas de hacer negocios, o sea, la degradación de la política. Los políticos antiguos uno podía estar de acuerdo con ellos o no, pero eran políticos formados, casi profesionales dedicados a la política. Hoy cualquiera llega al Congreso y como no podía ser reelecto, se va y de él no sabemos más, salvo que veamos alguna página de repente de prontariado policial. Entonces, realmente no hay moral, no hay formación política. ¿Qué hacemos con los partidos? Bueno, una buena pregunta para el doctor Urbiola. ¿Qué hacemos con los partidos? Bueno, hay una crisis generalizada en la sociedad que no solamente se da en la política, ¿no? La inseguridad ciudadana, en la que tienen que ver muchas instituciones, el Poder Judicial, el Ministerio Público, en fin, la Policía Nacional, etcétera, ¿no? Donde sí hay crisis también, una crisis tremenda, de tal manera que se ha deteriorado todo. Yo creo que esto exige sobre todo repensar en nuestro sistema educativo. Eso quizás no lo veamos nosotros, Fernando, Sí, Francisco. no creo.
yo creo que la educación es fundamental y hay que invertir en educación para que los niños que ahora se inician puedan ser los ciudadanos. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el sistema democrático tiene un insumo fundamental, esencial, que es la ciudadanía. Sí. La ciudadanía. Y ciudadano no es el que tiene la libreta electoral que antes teníamos o ahora el DNI. Ciudadano es aquel que tiene una formación, ¿no?, en valores y que conoce sus derechos, pero también sabe cumplir sus obligaciones o deberes. Pero y lamentablemente eso no lo vemos, y eso se refleja no solo en el Congreso de la República. En el Congreso de la República con más dramatismo y notoriedad. ¿Por qué? Porque todos los ojos de todo el público y de los medios de comunicación están centrados en el Congreso de la República y es mucho más notorio. Por eso es que es impopular, y no solamente en el Perú, es casi en todo el mundo. Pero con mayor grado aquí en el Perú, donde hemos visto pues que lamentablemente es una institución que ha ido decayendo, y yo creo que tenemos que hacer muchos esfuerzos para poder superar eso. Yo no sé entre tanto, quiero informar algo concreto. Sí, permítanme descender a la tierra y a la cotidianidad. Sí. Se ha aprobado la reconsideración respecto del voto del doctor Antonio de la Asa. Van a volver a Antonio votar. Es el presidente actual de la Junta de Van a volver Se a votar. votará otra vez. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Es que me tengo que reír, pues, Fernando. Bueno, usted llegó riéndose antes de saber estas sutiles. Una cosa, yo no me atrevo a decir qué podemos hacer con los partidos. Sé que hay gente que puede ayudar, pero que tampoco debe soñar mucho, ¿no? Porque a veces traen soluciones demasiado abstractas e imaginativas que aquí no funcionan. Acá se necesita un diagnóstico. Mira, hemos andado sin brújula respecto a los partidos. Yo me acuerdo que participé, aporté desde Transparencia la primera ley de partidos. Quiso corregir muchas cosas, una ley con mucha buena intención y que algo importante, comprometió a los partidos. Años después se ha visto que sirvió para poco, ¿no? Pero ahora, en algún momento se apostó por subir la barrera de firmas, ¿no? Que para armar un partido tenías que juntar no sé cuántos cientos de miles de firmas. Al poco tiempo, como eso no funciona porque habían firmas falsas y firmas compradas, ¿no? Gente que presentaba firmas pero no tenía votación, ya dijeron, no, bajemos las firmas y pidamos comités, ya. Como puedes armar comités falsos también, ya no es comités. Hagamos elecciones simultáneas, abiertas, el famoso paso, ya, sí. Lo tumbas. Entonces, estamos yendo al tuntún de aquí para allá, ¿no? De aquí para allá, sancionamos el transfugismo en el Congreso, no lo sancionamos, se pierde, o sea, no hay brújula. Yo creo que gente seria, con los partidos, por supuesto, se tiene que sentar a estudiar, a hacer un buen diagnóstico y a dar soluciones, como cuando vas a un buen médico. Soluciones realistas y posibles en el país que tenemos para ver si llegamos al país que queremos. Repito algo, usted está pensando solo en política, acá hay un tema judicial, acá no solamente hay ideales políticos, hay búsqueda de impunidad. Ah, no, pero eso es parte del país, hay grupos. Pero bueno, hay que tener muy en cuenta eso. Entre tanto, se ha aprobado la reconsideración al voto de Aldo Vázquez, doctor Urbiola, señor Eguiguren, se votará otra vez la sanción o la inhabilitación de Aldo Vázquez. Eso como para tener más información sobre lo que pasa. Palabras finales del señor Óscar Urbiola. Estamos pues en un proceso, digamos, que exige mucho de la ciudadanía para, ya en un proceso electoral que ya se viene anunciando, podamos saber elegir. Ahora hay la posibilidad de la reelección y yo creo que el ciudadano va a tener que ejercer este derecho de voto en función no a simpatías o a regalos o a dádivas, como lamentablemente se ha venido acostumbrando, sino en función a quiénes son aquellas personas que pueden ejercer esa función adecuadamente y honestamente. Yo creo que la decisión está en la ciudadanía y lamentablemente no tenemos, como dije, ese de ciudadanía que es el insumo fundamental de todo sistema democrático. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos durante esta hora a asistir a las elecciones sucesivas que han habido en el Congreso con sus reconsideraciones respectivas. Muchas gracias, doctor Francisco Eguiguren, doctor Óscar Urbiola. Quédense con RPP, mi compañera